Dios te bendiga. Dios les bendiga, chicos. Es una bendición poder compartir nuevamente en este tiempo de capilla con ustedes o junto con ustedes. Y el día de hoy o esta semana estamos viendo o continuando con la carta de Efesios. Estamos llevando ahora la pequeña o miniserie de líderes maduros para la gloria de Dios. Y estamos meditando precisamente en el capítulo 3. El día de ayer nuestro hermano Wilmer dio apertura en este capítulo y yo voy a continuar hasta el versículo 13. Voy a compartir, o lo que vamos a estar meditando va a ser del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 3. Y en esta serie de líderes para la gloria de Dios, yo quiero que meditemos en esta parte de estos 13 versículos sobre el siguiente tema. Le he puesto por título el siguiente tema que aparece a continuación, que dice, hechos siervos por su bondad inmerecida, en la siguiente lámina. Hechos siervos por su bondad inmerecida. Y quiero llamar su atención en el versículo número 7, el versículo 7 de Efesios 3. Es extensa esta porción, hasta el capítulo 4, pero solamente vamos a estar hasta el versículo 13 y específicamente quiero llamar su atención en el versículo 7 del capítulo 3. Dice así, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y si hay algo que quiero que recuerdes es precisamente esta idea central en este pasaje y que quiero reflejarlo en este título. Dice, hechos siervos por su bondad inmerecida. Alguien más nos llamó, no nosotros mismos nos autocalificamos o nos dimos credenciales, ni mucho menos. Es el Señor. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Y dice ahí la palabra ministro. Y para que nosotros entendamos, tengamos una introducción a en este tema de qué significa o las características por las cuales hemos hecho siervos por su bondad inmerecida. Ministro tiene la idea, Pablo ocupa el término que se ocupa para diácono. Pablo como que no se está autonombrando diácono, pero este término significa, ministro, si tú lo investigas, significa siervo. Pero no de la manera general que lo conocemos, sino va más allá, porque dice Pablo, soy siervo, soy ministro siervo, pero significa el que hace los mandados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ese significado? Dice, soy ministro, es decir, el que hace los mandados. ¿Y cómo se percibe Pablo de esa manera? Y está reflejado o relacionado con su identidad. Y estamos hablando acerca, puede ser contraintuitivo, o cómo es que esta idea de liderazgo, porque no se menciona la palabra líder en esta porción, pero sí se menciona la palabra ministro. ¿Y cómo es que, dice Pablo, yo que hago los mandados? Dice, el Señor me ha llamado y me ha dado este gran don, este regalo por su gracia, que es precisamente ser su siervo. Y creo que todos ustedes han hecho pedidos de alguna paquetería, ¿no? Llegan de repente, ¿no? Llegó aquí paquete para... Ya, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ya llegó ahí. Ya está tocando la puerta con la piedrita. Y ya sabemos que llegó paquete para alguien, ¿no? Bueno, pero sabemos que vamos a recibir algo. Y es precisamente la idea de Pablo. Dice, yo he recibido este regalo. Y es algo tan hermoso que yo puedo considerarme a mí mismo un ministro, un siervo, alguien que hace los mandados. Y entonces nosotros también debemos considerarnos de esa manera. Es fuerte, pero cuando nosotros entendemos por qué es que el Señor nos ha hecho siervos, y que es por su bondad inmerecida, también nosotros deberíamos expresar eso hacia Dios y hacia lo que Él nos ha llamado. Entonces, la primera característica de un siervo hecho por Dios, por su bondad inmerecida, es la siguiente. Tiene un corazón cautivado por Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 3, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él se había presentado en el capítulo 1 como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y conforme vamos avanzando al corazón de la carta, él va mostrando su verdadera naturaleza.
una profunda, gran naturaleza de servicio. Y ahora en el capítulo 3 ya no se presenta como apóstol, sino como prisionero de Cristo Jesús. Y si Pablo viviera en nuestro tiempo de redes sociales, yo diría que él agregaría Pablo prisionero de Cristo Jesús y le pondría lit, o sea, literal. Yo estoy prisionero por Cristo Jesús. Y algo que a mí me llama la atención es que obviamente cuando estaba pensando en ponerle el nombre a este punto, porque no habla no se considera el cautivo, él estaba prisionero, pero la idea es esa, que más que estar prisionero literalmente en una celda, su corazón estaba prisionero o cautivado por Cristo. Y él lo expresa en el desarrollo de todo el capítulo, cómo él habla acerca de lo que él ha recibido y cómo él habla acerca de la gracia de Dios y de lo que él está haciendo en favor del Evangelio, o como una gran responsabilidad y privilegio. Y no solamente lo encontramos en este versículo, el versículo 1, sino que toda la idea de un corazón cautivado por Cristo, él lo va a mencionar. Ahora bien, prisionero no en un Airbnb, ni en un hotel, ahora que vamos a ir a las plenarias, prisionero en una celda. Y nosotros debemos pensar en cómo era una celda en ese tiempo. Simplemente imaginemos que era una celda, un lugar que nada más podría tener unos barrotes y no había nada más. Y estaba súper abandonado, o había goteras, y pasar una noche en un lugar donde hay goteras, donde hay agua, donde hay mucha humedad, yo pienso que vas a tener mucho frío. Entonces imaginemos en un lugar hostil, donde hacía frío por las noches, Bukele se queda corto con la cárcel, ¿no?, que él está haciendo. Pero es lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. Y dice, en esa situación, aun cuando yo estaba preso, yo tengo un corazón cautivado por Cristo. Y Pablo pasó de ser cautivo a cautivado. Porque aquel que antes perseguía a la iglesia y era cautivo del pecado, fue cautivado por Cristo y su causa. Y quiero que hagamos eco del testimonio de Pablo que dice en Hechos cómo fue su llamamiento, cómo fue el encuentro de Jesús con él. Cómo es que el Cristo resucitado se encuentra con él, se presenta y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás siguiendo a mi iglesia? Y Pablo queda asombrado. Y desde ahí su corazón fue cautivado. Y ahora bien, también nosotros debemos recordar algo que quiero que quede en su corazón precisamente. No únicamente la idea si tu corazón ha sido cautivado por Cristo, más bien cómo se está desarrollando o cómo tú estás dejando que Cristo cada vez más te cautive. Y piensa en tu llamado, piensa cómo el Señor te ha llamado por su gracia, te llamó para salvación, pero también cómo te ha llamado para venir hasta este lugar. Piensa en todas las situaciones, las circunstancias, algunas no tan buenas o agradables, pero cómo el Señor ha ido cada vez más cautivando tu corazón para incluso venir aquí y prepararte. Y decir, es cierto, apenas me estoy preparando, algunos ya tendrán más tiempo de preparación o incluso de servicio en el Evangelio, pero continuamente nosotros debemos dejar que nuestro corazón sea cautivado por el Señor y por su causa. Y también algo que nos dice Pablo desde el primer capítulo, que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Y esto, para cerrar este punto, quiero que tú pienses de esta manera. Hay una cosmovisión que muchas veces pensamos o que tenemos en nuestra mente. Y es que si yo quiero llegar a este lugar, voy a tener que hacer algo. Es como imperativo, indicativo. O indicativo, imperativo. Tú tienes que hacer algo y entonces vas a recibir esto. Y muchas veces vivimos así nuestra fe. Pensamos que, por ejemplo, no, Pablo, él estuvo en cárceles, él estuvo en lugares increíbles, él sí es digno de ser llamado. Pero Pablo empezó de una manera progresiva. Fue llamado primeramente por Dios, tuvo un encuentro con Jesús y después el Señor estuvo trabajando en su vida.
Y puedes decir, bueno, hay algunos predicadores que predican muy bien, hay unos hermanos que sirven bien, pastores que tienen grandes ministerios, pero dice Pablo, no se trata de lo que tú llegues, el lugar donde llegues a estar. Se trata más bien de tu identidad. Es decir, por lo que ahora somos en Cristo, nosotros podemos estar donde Él nos ha llamado. A lo que voy es que no esperes que pase un tiempo, como ayer nos decía nuestro hermano Wilmer. Pensamos que hasta que estemos al frente de una iglesia o al frente de un ministerio, vamos a poder experimentar esto. Y Pablo dice, no, desde el momento en que Dios te ha llamado, tú puedes ser cautivado. Y no importa en el lugar donde estés, sea incluso de prisionero, literalmente por la causa de Cristo, el Señor es tu ayudador. El Señor está contigo porque Él te ha llamado y te ha dado una identidad. Por eso te invito a que tu corazón sea cautivado por Cristo. Sea cautivo por Él, pero constantemente lo dejes que sea cautivado por Él. Cada vez más, que no dejes que nada te separe de ese amor por Cristo y por su causa. Y avanzamos. El siguiente punto, bueno, la siguiente característica de un ministro hecho por Dios, por su bondad inmerecida, es que conoce el misterio de Cristo. No solamente es cautivado por Cristo, sino ahora conoce el misterio de Cristo. Y a partir del versículo 2 en adelante hasta el versículo 9, él habla de manera rápida acerca de un término que nos puede sonar un poco como extraño, que nos causa curiosidad. Misterio, el misterio de Cristo. Y la primera idea relacionado a esto, o que debemos recordar, es que ese misterio, dice Pablo, ha sido revelado en el Evangelio. Dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente. Fue revelado. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿A qué misterio se refiere Pablo acá? Si nosotros hacemos una búsqueda del término misterio en el Nuevo Testamento, vamos a ver que también Pablo lo aplica no solamente para el Evangelio y el misterio de Cristo, sino también para el matrimonio. Cuando habla acerca de Cristo y la iglesia, dice esto es un misterio. Esto es un misterio. Como el matrimonio Pablo, a mí me ha sido revelado el misterio de Cristo. Entonces, lo primero que debemos recordar, que misterio no es algo oculto, sino que ha sido ahora revelado en el Evangelio porque Dios así lo quiso. En su soberanía lo ha mostrado de una manera progresiva y para un plan. Y cuando digo ha sido revelado, lo vamos a encontrar de manera progresiva. Por eso dice Pablo que antes lo que estaba oculto o lo que no había sido mostrado en las generaciones anteriores, no se dio a conocer, dice ahora es revelado, en el versículo 5, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, únicamente Dios lo dio a conocer, quiso darlo a conocer a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y qué increíble es esto, que Dios nos ha llamado para darnos a conocer este misterio, que lo tenemos revelado íntegramente ya en su palabra. Ahora bien, que ese sea el motivo de ese llamado, conocer cada vez más acerca del Dios que revela, del Dios que se da a revelar, que busca revelarse a su creación, pero también cómo es que lo oculto, lo que no puede ser, lo que Dios no había dejado que no se conociera del hombre, más bien que el hombre no puede llegar a entender de Dios, el Señor lo va manifestando cada vez más. Y ahora bien, dice Pablo, ¿para qué es que nos ha sido dado o para qué le fue revelado este misterio a Pablo? Bueno, lo siguiente es que le fue revelado para predicar, o que ese misterio incluía el anuncio del Evangelio a los gentiles. No solamente al pueblo de Israel, sino también ahora a todas las naciones. Y por eso le puse ahí un amor genuino por las naciones. Porque fíjense cómo se refiere Pablo, que habla Dios de todas las naciones. Dice, y me ayudan a leer en el versículo 6, pueden leer junto conmigo o ustedes juntos,
leer el versículo 6 del capítulo 3, por favor. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias. Dice, los gentiles son coherederos, copartícipes, coherederos, miembros y copartícipes. En otras palabras, Pablo tenía un amor genuino por las naciones, por los gentiles, que no eran parte del pueblo de Israel y también tenían que conocer acerca del Evangelio. Yo siento calor, nada más. Si pueden prender el aire porque sí está, el misterio está bajando muy fuerte. Gracias hermano. Entonces, fíjense cómo se refiere, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes también de esa promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y ahora bien, ese también tendría que ser nuestra motivación. Conocemos más acerca, o más bien, Dios permite que conozcamos más acerca del misterio que Él ha revelado para que nosotros podamos mostrar un amor genuino por aquellos que aún no lo conocen. Los gentiles estaban totalmente apartados, culturalmente hablando, pero también pareciera que no eran parte del pacto que Dios había establecido para con su pueblo. Pero dice Pablo, solamente eso el Señor me lo pudo mostrar, me lo pudo revelar y entender precisamente que en el plan de redención y el plan de salvación también incluye las demás naciones. Y creo que no tendríamos mayor motivo que anunciar ese amor que si lo ha dicho el Señor. Ahora bien, ese amor genuino va a tener que ser probado. Un amor que no va a ser de palabra y decir, bueno, sí, yo voy a mostrar ese amor. Pablo dice que él pasó esa prueba en la cual estaba él en prisión o en una cárcel por amor de los gentiles. Y los efesios o la iglesia en Éfeso eran precisamente gentiles. Y al final también Pablo dice, nos va a mencionar en el versículo 13, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. De esa manera es que él entonces quería continuar con el avance de este misterio, darlo a conocer. Y ahora bien, la última idea de este punto con respecto al misterio de Cristo, que ya vimos que fue revelada progresivamente, fue desarrollándose el Señor en su soberanía, lo fue mostrando hasta cumplirse y mostrarse claramente en Cristo. Dice Pablo, ahora también nos ha sido dada la gracia, a ti y a mí, de anunciar y aclarar el plan de Dios para salvación. Así lo dice el versículo 8 y también el 9. Es la idea de estos dos versículos. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, otra vez, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. No hay mayor propósito que nosotros busquemos perseguir terrenalmente que aquello que está revelando Cristo, este misterio que está revelando Dios, porque dice, Él creó todas las cosas por Jesucristo y también había estado esto escondido desde los siglos en Dios. Incluso ahorita actualmente mucha gente, incluso muchos hijos de Dios, están más atentos a quién va a quedar como presidente de una nación que lo que el Señor está llevando a cabo. Y te invito a que no te distraigas de eso, porque no te distraigas del llamado que Dios te ha hecho, porque puedes tener varias distracciones, varias cosas que te pueden asombrar, incluso que la inteligencia artificial o el desarrollo de la tecnología. Pero ¿qué es más increíble que lo que había estado oculto por los siglos, ahora Dios lo está revelando? ¿Y qué es más increíble que nosotros ser parte de ese plan del cual Dios, que es el creador de todo, también nos ha llamado? Y esto me lleva a la tercera característica. Ya vimos acerca de cómo Pablo fue cautivado por Cristo, un corazón cautivado, que también Dios le fue mostrando el misterio, fue revelando su misterio.
Y en tercer lugar, dice Pablo, todo esto lo estoy hablando, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea mostrada en su iglesia, en la iglesia. Ahora bien, ese es lo más hermoso que nos dice Pablo, que todo lo que él está haciendo por amor a los gentiles es porque ahí Dios está mostrando su sabiduría en su iglesia, no de otra manera, no en cuestiones de poder, de autoridad, no en cuestiones de destreza o de cuánto podemos hacer nosotros, más bien cada uno de los que son llamados o que son miembros de ese cuerpo, ahí Dios está mostrando su multiforme sabiduría. Y es lo que quiero que medites en el versículo 10. Cada vez que tú estés trabajando o estés predicando o estés anunciando precisamente este misterio, que recuerdes que no es únicamente para salvación de aquellos que lo escuchan, sino que aquellos que van a creer, dice Pablo, en ellos se va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. De muchas maneras, multiforme significa varias maneras. El Señor no está limitado en obrar en la vida de uno de sus hijos o de sus hijas. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que por nuestras destrezas o porque también ya tenemos un poco más de tiempo en el servicio o en el evangelio, creemos que alguien no puede hacer algo? O incluso lo vemos inconscientemente, lo vemos como de una manera inferior. Y el Señor nos recuerda, no, porque ahí en cada uno de los miembros de mi iglesia, de ese cuerpo, yo estoy mostrando mi sabiduría. No la sabiduría de Pablo, no la sabiduría de los apóstoles, es la sabiduría de Dios que se está mostrando únicamente en su iglesia. Y por eso es que el Señor nos llama a tener ese amor por los que no han escuchado acerca del misterio. El misterio que nosotros ya lo conocemos, que hemos venido a este lugar o que el Señor nos ha llamado para conocerlo más y que tú ocupes o inviertas bien tu tiempo, tus recursos precisamente para entender cada vez más del plan que Dios tiene. Sí, para tu vida, para tu ministerio, pero principalmente para su iglesia. Es ahí donde te va a ser dada o te va a mostrar Dios más su sabiduría. La vas a encontrar en su iglesia. Y dice, porque es que el Señor quiere mostrar esta sabiduría, dice, porque la va a dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y otra vez Pablo vuelve a cerrar con esta idea del plan de salvación, porque todo Dios lo hizo, lo está haciendo conforme a un propósito eterno en Cristo Jesús, y nos recuerda ahora que tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él, y hace una petición, una conclusión y petición de Pablo a causa de lo que los efesios estaban experimentando. Es decir, cuando Pablo les dice, ya para terminar el versículo 13, que no se desanimen por las aflicciones y tribulaciones que soporto por causa de ustedes, ya que este sacrificio resultará en bendición y alegría para ustedes. Es decir, tal vez la iglesia en Éfeso muy probablemente estaba experimentando algún tipo de tribulación, en algún grado. Pero lo que Pablo estaba experimentando no se estaba comparando con lo que ellos estaban experimentando. Dice, lo que yo estoy experimentando por causa de ustedes, no se preocupen, no se desanimen, porque sobre todo las cosas, el propósito que Dios está permitiendo en esta prueba es para que ustedes sean alabanza para Dios. Son vuestra gloria, dice, las cuales son vuestra gloria, esas tribulaciones que nosotros vamos a experimentar. Y hasta el día de hoy, en la multiforme sabiduría de Dios y en el misterio de Dios y la manera en que Dios trabaja con aquellos que cautiva, es por medio de las tribulaciones, que son pruebas que nos van a fortalecer para poder servir mejor. Y de esta manera quiero ir cerrando, porque tal vez tú estés pensando, bueno, para que eso pase requiere mucho tiempo. Y sí, estamos hablando de líderes maduros y la madurez implica el factor del tiempo en algún grado. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que más que esperar que pase el tiempo, tú no
tengas esa idea de que hasta que pase mucho tiempo entonces ya vas a ser maduro. No, más bien es que todo lo que el Señor va a permitir en tu vida es para fortalecerte, pero también para aquellos que están escuchando y aquellos a quienes sirves, también el Señor está obrando en ellos. Incluso cuando tu testimonio de algún momento de circunstancias adversas, ese testimonio va a ayudar a otros que están pasando por otras situaciones similares. Y es lo que concluye Pablo, y también es la conclusión para nosotros. Es la petición, que no se desanimen por las aflicciones y tribulaciones. Es mi conclusión para ti y mi invitación y mi petición. No te desanimes por las aflicciones y tribulaciones que has de soportar. Porque ahorita, ¿qué tribulación estás pasando? ¿Que se te va el internet? ¿O qué aflicción? ¿Que te hizo daño la comida? Dice Pablo, el Señor aún está obrando más en tu vida, o quiere obrar más en tu vida. Pero la manera en que lo va a hacer es que primero recordemos cómo Él nos ha cautivado, cómo Él nos ha amado, cómo Él nos ha mostrado su amor, pero también de qué maneras Él nos está mostrando su plan, cómo revela su misterio para nosotros, pero también ahora cómo nosotros, y como lo dije en el versículo 7, tenemos esa gracia de ser los que hacen los mandados a Dios, a Cristo. Somos siervos de su gloria y por su gracia. Y de esa manera, entonces, también, incluso aunque el Señor permita que nosotros pasemos por una situación no tan agradable, es que al servirle a los demás, a causa de esas tribulaciones, vamos a estar mostrando la multiforme sabiduría de Dios en su iglesia, para su gloria. Vamos a orar. Les invito a orar. Gracias, Señor, te damos porque nuestra mente no alcanza a comprender cómo es que tú desde antes de los siglos, Señor, tú ya estabas preparando cosas que en lo oculto, Padre Celestial, estabas formando y que en su momento, Señor, tú has ido mostrando y revelando. Gracias porque no solamente tú has hecho este misterio, sino que lo has querido revelar. Y nosotros queremos precisamente llegar a conocer más de ti, Señor. Estamos limitados humanamente en nuestros recursos, en nuestras capacidades. De hecho, no tenemos las capacidades. Pero así como oró Pablo, Señor, que ese poder que operó en él para poder conocer y responder al llamado que tú le hiciste, cuando tú lo cautivaste de una manera tan increíble y que incluso, aunque él estuvo en prisiones, su corazón seguía siendo cautivado por ti. Ayúdanos también a eso, Señor, que incluso lo que nosotros experimentemos en esta vida no nos distraiga de seguir continuamente cautivados por ti y por el Evangelio, Señor. Pero también ayúdanos a que nuestro motivo y el propósito sea que tú, Señor, muestres tu sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, que es lo que más necesita este mundo por medio de su iglesia, por medio de tu iglesia, Padre. Ayúdanos a entender eso y sobre todo, Señor, darte la gloria a ti, Señor. Oro por cada uno de los chicos que tú has llamado, cada uno de los jóvenes y señoritas que están aquí. Mi oración es que tú les alientes, que no se desanimen a causa de lo que ellos pueden experimentar y que tú, Señor, los vas a fortalecer, que tú, Señor, vas a hacer que por medio de las pruebas ellos recuerden que tú estás con ellos en cualquier lugar, Señor, aún si es en una celda por causa tuya. En tu nombre oramos. Amén.